En esta mañana quiero compartir con cada uno de ustedes esta palabra de lo que significa y lo que normalmente nosotros, cada uno de nosotros, por algún momento de nuestra vida lo hemos pasado. Pero voy a empezar preguntándole, ¿alguna vez usted ha pensado o alguna vez se ha imaginado qué pasaría si las burlas, los menosprecios, los insultos que nosotros recibimos, digamos, que cada uno de esos insultos, menosprecios que nosotros recibimos se convirtiera en un pelo, que fuera un pelo? Ya sea cada insulto que nosotros recibimos o cada insulto que nosotros hacemos. Y que fuera un pelo que saliera en nuestro cuerpo. Estoy seguro que cada uno de nosotros luciríamos como si fuéramos unos ositos, ¿no? ¿Por qué? Trato de que usted pueda imaginarse cómo sería una jovencita de 19 años con un cuerpo precioso, ¿no? Con un cuerpo lleno de pelo por producto de los insultos. Se vería como una osita. Bonita, pero como una osita. ¿Eh? O un pastor predicando, ¿no? Como imagen de oso. ¿Eh? O una anciana, esa ancianita cariñosa que se la ve en la iglesia, esa ancianita que es bien amable con todo el mundo, con una fisonomía, con una imagen de osita. ¿O cómo sería mi suegra? Imagínense. Todos ellos, todos nosotros, realmente nos convertiríamos en una bestia peluda. Todos nosotros, puedo decir, nos convertiríamos, tendríamos una similitud como los perros putles, que son peludos. Porque si el insulto fuera pelos, realmente todos y cada uno de nosotros estaríamos dentro de una capa completamente llena de pelo. Porque amigo, amiga, que usted que me está escuchando ahí, ¿quién no ha pasado por las turbulentas aguas del insulto, de la burla o del menosprecio en algún momento en su vida? Cuando se burlan en su forma de caminar, cuando se burlan de la apariencia física que usted tiene, cuando se burla o cuando es insultada por su esposo o su esposa, cuando usted siente la bofetada de la burla, del engaño de su novia o de su novio, o cuando su esposo le produce el dolor del abandono, pese a que usted lo ama o la ama. ¿Quién no ha sentido ese dolor? Cuando la compañía, ¿cómo usted se siente cuando la compañía lo despide a usted sin ninguna justificación? Y que de un día al otro se quedó sin trabajo después de que tenía todo planificado para poder con esos dineros, con ese ingreso, poder cubrir las necesidades básicas del hogar o probablemente cubrir aquellas proyecciones que ya tenía usted en su vida. ¡Qué dolor! Claro. Duele. A veces los insultos llegan a propósito, llegan con alevosía, llegan con premeditación, llegan con saña y llegan a producir el efecto que quieren producir, que es el daño en la vida de la persona. Pero también hay insultos, hay circunstancias en las cuales aparecen y llegan por azar, no están premeditados. Y ya sea de uno o de la otra manera, duele. Claro, ambos duelen. Ambos producen un dolor profundo. Y si no, pregúntenle a Victoria Rubuló, una señora de 59 años. Ella puede contar un poco lo que significa el dolor que produce al azar. Era una noche de noviembre del 2004. Ella conducía a su casa esa noche en Long Island, New York. Había ido a participar, venía de participar
de un evento donde su sobrina salía en una pieza a tratar. Ese día fue un día muy cansador, tuvo bastante trabajo, fue un día muy agotador, pero aún así ella se dio tiempo para poder ir y estar junto con su sobrina. Ahora ella iba a la casa a descansar, a relajarse después de ese día. Ella no recuerda el Nissan color plateado que apareció súbitamente del oeste de la calle. Ella no recuerda nada de ese joven de 18 años que asomando su cara por la ventana del lado del pasajero, sostenía en su mano, entre otras cosas, un pavo congelado de 20 libras. Al tener el cruce con el carro de la señora Rubuló, este joven arrojó este pavo congelado de 20 libras sobre el parabrisas de esta señora. El pavo rebotó sobre el parabrisas y lo pulverizó como cuando un plato se destroza al caer en un piso de concreto. El impacto rompió el volante y como consecuencia destruyó el rostro. Ahí usted lo está viendo en la pantalla. Ese fue como quedó ese rostro. La violenta travesura juvenil de un joven de 18 años dejó luchando a esta señora entre la vida y la muerte durante 3 semanas en terapia intensiva. No podía recobrar el conocimiento, estuvo en coma inducida. Pero sí sobrevivió. Los doctores lograron restaurarle la mandíbula. Acomodaron uno de sus ojos con película sintética para que ella pueda ver con ese ojo. Y atornillaron placas de titanio en su cráneo. La imagen de la mano izquierda de su pantalla, esa es después de la operación. Ella no podía mirarse en el espejo sin poder recordar el dolor que le habría producido un hecho al azar. No estaba planificado, eso no fue con alevosía, fue con alevosía de la otra persona, pero no estaba planificado para ella. Como dicen en la jerga policial, estuvo en el lugar errado, en el tiempo errado, en el momento errado o en el momento equivocado. Yo estoy seguro que en algún momento de su vida usted también fue atacado, pero no por un pavo. Claro que no, tal vez no fue por un pavo, pero sí estuvo atacada e igual le hizo un daño. Igual le produjo ese daño como le produjo a esta señora. Tal vez no le desfiguró la cara como a la señora Rubuló, pero sí le desfiguró su vida. Estoy seguro que le desfiguró su corazón, su dignidad, su bienestar. Tal vez usted se ha casado con uno de ellos. O tal vez usted está trabajando con uno de ellos. O tal vez fue abandonada por uno de ellos. La pregunta es, ¿a dónde acudir cuando este pavo de 10 kilos o de 20 libras se estrella y le desfigura a usted la cara? ¿Quién va a ser su aliado en este dolor? ¿Quién va a ser la persona que le va a ayudar, ya sea en la sed de venganza o en la restitución de lo que le hicieron? Bueno, en la Biblia tenemos un caso, una historia muy parecida en el final de la narración. Y yo quiero que me acompañen, por favor, busquen en su Biblia, en Juan capítulo 13, del versículo 1 al versículo 15. En este pasaje, en esta historia, podemos ver lo que significa cuando usted recibe el dolor, cuando usted ha recibido ya el impacto. ¿Cómo usted puede reaccionar durante este impacto? En Juan capítulo 13, versículo 1 al 15, les doy tiempo para que busquen en su Biblia. Yo sé que usted en su casita está buscándolo. Está en el Nuevo Testamento. No empiece desde el inicio de la Biblia, porque si no va a terminar mañana. Está en el Nuevo Testamento. Juan
La palabra del Señor dice así, ¿ok? Si no lo encontró, si no, no se preocupe, en la pantalla aparece. Dice así, en Juan capítulo 13, versículo 1 al 15 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlo con la toalla con que estaban ceñidos. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no comprendes ahora, mas los entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía que le iban a entregar, por eso dijo, no estáis limpio todo. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo sois, porque lo soy. Pues, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os es dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Qué narración más sublime de lo que significa el dolor. Esta narración muestra, y le voy a decir así en una forma condensada, en una forma muy resumida, muestra 3 enseñanzas sublimes. La primera enseñanza es Jesucristo sabía quién Él era. Él sabía quién Él era. Él sabía que el Padre lo había enviado y Él sabía que al Padre iba a volver. Él lo tenía claro, Él lo sabía. Segunda enseñanza sublime, Él era el Maestro. Él no era el invitado, Él no era un discípulo, Él no era un apóstol, Él era el maestro de todos sus apóstoles. Y como maestro nos dio una sublime, y uso la palabra sublime, una sublime enseñanza en el sentido que dice que se levantó de la mesa, tomó su manto, se amarró una toalla a la cintura y vertió agua, dice, en un recipiente. Y luego Él empezó a lavar los pies de sus discípulos y no solo se los lavó, sino que se los secó y se los secó con la toalla que Él tenía en su cinto. Era algo de su pertenencia, algo que llevaba consigo, con eso fue con lo que lo secó. Lo limpió, lo lavó y lo secó. Qué sublime enseñanza. Y la tercera que quiero que vean, esta enigmática pero sublime palabra. Lavó sus pies. Jesús, el Rey Supremo, el Ejecutivo Máximo, el estrenador del equipo, el dueño y soberano de los mares, el que creó los cielos y la tierra, el que pinceló cada una de las estrellas, el que puso todas las constelaciones, el que le puso nombre a todas las galaxias, es que al que ya puso los nombres a aquellas galaxias que ni siquiera hasta hoy la hemos podido descubrir. El que puso en la posición exacta cada una de estas cosas, el que creó los cielos, el que puso el sol en el lugar y en el preciso momento, como puso la luna. Ese fue el que lavó los pies de sus discípulos. Déjeme decirle algo, mi querido amigo, por si usted no se había dado cuenta. Tal vez no ha experimentado esto, o no lo he experimentado. Pero déjeme decirle algo. Los pies apestan. ¿Sabía usted? Quédese 3 días o 4 días sin lavarse los pies y vas a ver. Los pies apestan. Los pies son conocidos por su mal olor. Los pies no tienen buen aspecto. Los pies no son fotográficos, fotogénicos.
Por lo menos yo hasta ahora nunca he visto a un empresario en su empresa, ¿no?, tener la foto del pie de su esposa en el escritorio, mostrándolo. No. ¿No? Uh-huh. Hasta ahora yo no he visto a una abuelita, ¿no?, una abuelita sacándole foto a los pies de su nietecito. Amigo, amiga, los pies tienen uñero, tienen guanete, tienen callo, tienen verruga, tienen hongo y huelen a respiración de caballo, por si no lo sabía. Los pies huelen feo, los pies lucen feo, pero este es el punto importante de la historia. Jesucristo, mi querido amigo, tocó la parte fea, la parte hedionda, la parte que nadie la quiere agarrar. Él no solo la toca, sino que la limpia y la seca. Usted sabe, mire, imagínese esto. A mí siempre me gusta tratar de hacer como que hago actos de teatro. Imagínese este acto, ¿no? Jesucristo en la tierra, Dios hecho hombre en la tierra. Usted sabe que él solo lo único que necesitaba era mover la ceja, nada más. Y podía tener todo un regimiento de ángeles, arcángeles, serafines y querubines a su lado, listos para hacer lo que él les pidiera. Y estaban listos para venir a servirlo, listos para venir y estar con él, venir y protegerlo, darle todas las comodidades que él necesitaba. Pero no, él no usó nada de esos atributos que él tenía. Él agarró una toalla, agarró un recipiente, agarró agua y lavó los pies. Lo interesante de esto, y aquí es donde yo quiero llegar. Jesucristo, cuando lavó los pies, no excluyó a ninguno de sus discípulos, porque incluso le lavó los pies a Judas Iscariote. Cuando estaban cenando, dice que después de que cenaron, él agarró y les lavó los pies y les lavó a todos ellos. ¿Usted cree que en ese momento él no sabía que ya Judas Iscariote había hecho negocio con los Sanedrín de la iglesia? ¿Usted cree que él ya no sabía que le habían dado 30 monedas de plata solamente para que les diga a dónde iban a estar para que lo agarrarlo y crucificarlo? ¿Usted cree que Jesucristo, cuando lo estaba mirando a Judas, no lo había visto ya la película completa? Pero aún así, él agarró su toalla, él agarró su recipiente, él puso agua y fue y le lavó los pies al mismo Judas en ese momento. ¿Sabe qué significa eso, mi querido hermano? Que Judas hasta ese mismo instante tenía la posibilidad de ser perdonado y poder ser salvo. Porque le dio también la misma oportunidad a él. Cristo nos da un ejemplo, mi querido hermano, mi querido amigo, de lo que significa lavar los pies a un Judas traidor. Y nuevamente vengo otra vez y le digo lo mismo. ¿Cuántos de nosotros no tenemos un Judas traidor? ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado en nuestra vida un Judas que nos traicionó, los mató, los destruyó en nuestra vida? La mujer que se enamoró de aquella persona, que porque la amaba, porque lo amaba, le entregó lo mejor que Dios le había dado, lo más puro de su vida. Pero cuando ese hombre logró obtener lo que quería, la abandonó y la dejó. ¿Cómo se va a sentir ella viendo a ese Judas que la traiciona de esa manera? Judas se marchó con 30 monedas de plata. Judas se marchó con un dinero, pero sin la posibilidad de la salvación. ¿Cuál es el Judas que se marchó de su vida de usted? ¿La pareja que usted amaba y que lo dejó? Aquella pareja, aquella persona, el hombre, la mujer,
con el cual compartió tanto tiempo de su vida. Puso todo su esfuerzo, trabajaron juntos, levantaron y construyeron lo que tenían y de un momento al otro decide tomar otro camino, abandonándola a usted. Ese es Judas. Ese es el Judas del que está hablando Jesucristo. O el Judas que le aprovechó de que su buena confianza de usted y justamente porque ser bueno con usted y creer usted en él fue que hizo una sociedad y crearon un negocio y tuvieron un emporio financiero, tal vez no un emporio, pero tuvieron una actividad económica financiera y cuando la actividad estuvo bien, cuando ya estaban todas las cosas bien, agarró y le hizo una mala jugada y lo dejó a usted fuera de la jugada. Ese es el Judas del que Dios está hablando. Probablemente ese Judas usted ha tenido. O ese Judas que jugó con sus sueños de usted, que jugó con sus sentimientos. No sé cuáles serán, no sé, pero usted se fija, Dios sabía quién era el Judas y Judas lo perdonó. Y Dios lo perdonó a Judas, le lavó los pies. Yo diría que la mayoría de nosotros ha tenido esa experiencia de tener un Judas en su vida. Pero claro, lo interesante de esto, mi querido amigo, mi querido hermano que usted está mirando, usted no es la mayoría, no. Usted es la excepción. Porque Cristo está viéndolo a usted. Cristo, después de todo, está mirando sus pies. Está humedeciendo sus pies. Lo está aceitando sus pies. Está aceitando sus dedos, sus talones, sus plantas, su arco, el arco de sus pies. Le está poniendo frescura de agua viva. Cristo, mi querido hermano, derramó agua viva sobre los pies de sus discípulos. Derramó amor, derramó perdón, derramó sanidad. Esto me hace recordar de que Jesús también puede derramar ese tipo de bendición sobre ese dolor que usted tiene, mi querido hermano. En el versículo 14, mire usted, en el versículo 14 dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies uno a los otros. Toda la historia es bonita, pero esta última parte ya nos confronta a nosotros. Dice, lo podemos ver y si lo miramos nosotros como expectantes, vemos a un Dios que es amoroso, a un Dios que es bueno, a un Dios que se sacrifica, que viene y le lava los pies, que viene y limpia los pies, que viene y le seca los pies. Y nosotros desde acá mirando podemos decir, oh, Dios es muy bueno. Realmente admiro la voluntad de Dios, admiro la grandeza de Dios. Pero la última parte, ¿sabe qué es lo que dice? Vosotros también debéis lavaros los pies unos a los otros. Entonces nos está diciendo, también tú tienes que hacer lo mismo. Ahora, tal vez esa parte a usted ya no le gusta. Y lo entiendo. Créame que yo lo entiendo. Porque no es fácil querer superar el dolor de la frustración de una persona que fue marcada en su vida de niño o de niña y que aún hasta ahora, hasta la edad que tiene, aún sigue viviendo con esa pesadilla. Y tal vez usted va a decir, no, pero es que no es fácil decir eso. Para usted es fácil, pastor, porque lo está mirando de allá y porque no ha experimentado. Pero yo sí lo experimenté, yo sí sufrí el dolor, yo sí sé lo que fue que me hagan lo que me han hecho. Y por lo que me han hecho, usted me ve, mire, así estoy. No era lo que yo quería. Y la persona que me hizo este daño hoy está andando por las calles como si nada hubiera pasado. Pero yo quedé marcado o que yo quedé marcada. Hermano, amigo, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Pero aquí lo importante de esta historia es que Jesucristo, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, igual le lavó los pies. Aquí lo interesante es que nos dice que si él lo hizo, nosotros también tenemos que hacerlo. Amigo, para aceptar, escúcheme bien, para aceptar la gracia de Dios, hay que aceptar la promesa de lo que significa retribuir.
Se lo repito, para aceptar la gracia de Dios hay que aceptar la promesa de retribuir. ¿Se acuerdan de la historia de Victoria Rubolo? La señora esta de ascendencia italiana. No le conté la segunda parte. 9 meses después de esa desastrosa y funesta noche, ella se presentó con su rostro lleno de titanio, atornillado a una parte del cerebro, porque solamente tenía una sola parte del cerebro que quedó bien, lo demás quedó destrozado. Entonces la llenaron de titanio, fue como quedó como una máscara de fierro y estaba sujeta y atornillada a una sola parte. Así ella fue y se presentó a la corte el día que su agresor fue citado. Brian Cushing, el nombre de este agresor. Ya no era ese juvenil engreído, ya no era ese jovencito jovencito con aire de grandeza que por quedar bien con todos los amigos había hecho ese acto sin nombre. No, 9 meses después ya no era ese jovencito. Cuando entró a la corte, este joven estaba llorando, estaba temblando y pidiendo disculpas a la señora y pidiendo disculpas a toda la ciudad de Nueva York. Este joven se convirtió en Nueva York un símbolo de la juventud que estaba fuera de control. Ese día, la corte fue abarrotada completamente. Mucha gente fue, no todos pudieron entrar, pero lo que querían era escuchar la sentencia, porque ese día el juez iba a dictar la sentencia y entre bambalinas, los comentaristas y todos aquellos de la jerga de las leyes decían que lo mínimo que el juez le iba a dar era una sentencia de por lo menos 25 años de cárcel. Era lo mínimo que iba a recibir. Ese día, el juez se sienta delante del joven. Y cuando dicta la sentencia, solo le dio 6 meses tras reja, más 5 años de libertad condicional y trabajo comunitario. No, cuando salió esa noticia, todo el pueblo se enfureció, todo el pueblo de Nueva York se enojó, salieron a las calles enfurecidos porque no podía ser posible que un crimen de esa índole pueda ser pagado solamente con 6 meses de cárcel y ya él tenía 3 meses, ya él tenía 9 meses en la cárcel, por lo tanto ya había cumplido su condena. El joven, llorando, se acercó y la abrazó a Victoria Rubolo. Y vino y la abrazó y lloró. Y la señora Rubolo lo que hizo fue, lo abrazó, le acarició el cabello y le susurró algo en el oído, algo así como que le dijo, yo te perdono. Hijo, quiero que tu vida sea la mejor que puedas. Esta señora no lo condenó a este joven. Esta señora bendijo el nombre de este muchacho. Lo que la gente después lo supo, cuando la señora Rubolo en una conferencia de prensa lo aclaró, fue que el juez efectivamente le iba a dar 25 años de cárcel, pero ella fue la que intercedió ante el juez para que no lo sentenciaran al joven, porque ella no quería que este joven sea sentenciado. Ella dejó que la gracia saliera de su corazón en vez de la rabia, del dolor y de la frustración. ¿Se da cuenta cómo una historia puede cambiar cuando el protagonista tiene en sus manos o el perdonar o el continuar con esa lacra de rabia, odio y rencor de generación tras generación? La señora Rubolo tomó el camino de la gracia y del perdón. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Cuál es su posición?
¿qué es lo que ahora quiere hacer? Yo sé que usted seguro que ha tenido un Judas. Yo sé que seguro en algún momento también ha recibido un pavo de 20, un pavo congelado de 20 libras en su cara. Yo sé que en algún momento ha sido insultado, humillada. Pero mi pregunta es, ¿quiere seguir así adelante o quiere perdonar? ¿Quiere seguir construyendo? ¿Quiere usted seguir construyendo su cárcel de odio? Que usted mismo quiere ir construyendo, quiere ir poniéndose cada ladrillo de insulto, de dolor, de frustración y ir formando usted su propia cárcel. Porque le digo, cuando usted va a construir su cuarto de su cárcel, usted va a construir su cárcel, y cuando construya su cama, usted va a construir su cama para una sola persona, porque nunca va a estar acompañada, siempre va a estar sola, o siempre va a estar solo, construyendo y construyendo ese dolor. Probablemente ahí en su celda vaya a tener una pantalla gigante, probablemente vaya a tener una televisión, una pantalla gigante. Pero en esa pantalla gigante lo único que usted va a ver 24 horas al día, durante 7 días a la semana, son las imágenes del odio, de la frustración, del odio, del odio, del odio por lo que a usted le hicieron. Y créame, mi querido, nuevamente le digo, mi querido amigo, tal vez usted no es creyente, pero también estoy hablando con usted. Créame que no estoy diciendo de que soy insensible a todas estas cosas que han pasado. No, yo he experimentado, yo en mi propia vida he vivido este tipo de cosas. Estoy hablando porque lo sé y lo he experimentado. Y es doloroso. Duele. Amarga la vida. No tiene uno ánimo para hacer nada. Porque siente que todo le sale mal. Y cuando le sale mal, ya tenemos a quien echarle la culpa. Es por culpa de ellos. Pero mi hermano, la pregunta es esto. ¿Quiere seguir construyendo esa cárcel? ¿Quiere seguir teniendo ese cuarto? ¿Quiere seguir agregándole más ladrillo a su cárcel personal? ¿O quiere de una vez derrumbarlo eso? El Señor sabe su dolor, mi querido hermano. El Señor conoce tu cicatriz. Cristo sabe el daño que te hicieron. Porque Cristo ha sufrido, déjeme decirle, los mismos daños y mucho más de lo que usted ha sufrido. A usted le han hecho daño, pero no lo sabía. Pudo haber sido como lo del señor Arruboló, por azar. Pero a Jesucristo no. Jesucristo sí lo sabía y ya lo sabía con anticipación y estaba viviendo, conviviendo, comiendo y enseñándole, compartiendo a la persona que lo iba a traicionar. ¿Cómo cree que se siente eso? ¿Pero usted cree que Cristo guardó rencor en su corazón? No, Él le lavó los pies. Él le lavó los pies. No estoy diciendo que usted puede olvidar ese problema, pero sí le estoy diciendo de que usted puede ser libre de ese problema. Puede sacarse esa carga y ponerla la carga a los pies de Cristo. Cuando Cristo vino y murió en la cruz, ¿sabe? Murió por su pecado, por mi pecado, por mis necesidades, por todo lo malo que yo hice y por las cargas que estamos llevando durante toda esta vida, que no tenemos por qué llevarla porque ya Cristo vino y murió por ello. Me voy a saltar. Por último, escúcheme esto. Donde falta la gracia, lo escribí así, no sé si estará bien dicho, me ayudan mis hermanos porque quiero estar bien seguro del concepto. ¿Sabe una cosa? Donde falta la gracia, la amargura abunda. ¿Me entiende? Donde no hay gracia, seguro, la amargura va a abundar. Pero, donde abunda la gracia, mi querido amigo, mi querida amiga, o usted, mi querido hermano, sobreabunda el perdón. Donde abunda la gracia, sobreabunda el perdón. Mi reto en esta mañana, mi querido amigo, es que usted cambie su posición, cambie en su corazón.
la forma de cómo es concebir el dolor, cómo podemos nosotros cambiar estos menosprecios, estas burlas, estos insultos que nosotros hemos recibido, cambiarlo y convertirlo en gracia. Amigo, esto no se puede, y amiga, esto no se puede hacer por fuerza propia. Porque si hubiese sido así, tal vez muchas personas hubieran logrado salir de este entorno. Pero nosotros por nuestra propia fuerza no lo podemos hacer. Solo nosotros cuando vamos a los pies de Cristo, Cristo viene, nos abraza y nos dice que nos ama. ¿Usted está marcado en su vida? Puede que sí. Tal vez sufrió algo injusto y que hasta ahora lo está sufriendo. Puede que sí. Amigo, tal vez no es donde quería llegar, pero ahí está ahora por causa de ese error. Es la oportunidad de cambiar, es la oportunidad de cambiar su vida, es la oportunidad de cambiar la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de ser. Cristo vino y murió por sus pecados. Cristo vino y murió por mí. Murió. En Juan 3:16 dice que Dios nos amó tanto, de tal manera Él nos amó. Cuán grande fue el amor de Él, que mandó a su Hijo único para que muera en sustitución por nuestros pecados, por nuestras necesidades. Y estoy hablando de que usted puede superar ese paso. Usted puede superar esa línea que no lo permite avanzar. Usted puede derrumbar esa cárcel que lo tiene preso. Pero no lo va a poder hacer por su propia fuerza. Cristo, con usted, sí lo va a lograr. En la Biblia dice, ¿no?, que todos nosotros somos más que vencedores en Cristo que nos fortalece, ¿no? Así que yo lo voy a desafiar en esta mañana. Usted, que tal vez es la primera vez que nos está mirando, tal vez usted nunca ha ido a una iglesia, o tal vez usted ni siquiera había escuchado del Señor. Permítame hablar con usted y voy a pedirle un permiso a todos los hermanos creyentes que están con nosotros. Solo quiero que me regalen estos 2 minutos. Quiero hablar con él, con ella. ¿Sabe? Si usted nunca había tenido este tipo de experiencia, Dios tiene algo maravilloso para usted. ¿Sufrió? Sí. ¿Fue golpeado por la vida? Sí. ¿Su vida la siente que no tiene sentido? Sí. Pero hay algo bien lindo que quiero compartirle con usted. Aún con todo, Dios lo ama o Dios la ama. Y sabe, por ese amor fue que Él mandó a su Hijo Jesucristo. Hoy tiene usted la gran oportunidad de poder tener un encuentro personal con Él. Lo único que tiene que hacer usted es decirle al Señor que confiesa de que Jesucristo murió y de que Jesucristo puede entrar en su corazón. Dígale, Cristo, quiero que tú entres en mi corazón, transforma mi vida y quiero que tú, Señor, lleves toda esta carga que yo tengo. Si usted lo hace de esa manera, así en la sencillez de esas palabras, aún en su cuarto, ahí en la sala, donde está, o tal vez en la cocina, probablemente usted está sentado ahí, al lado suyo está su esposa y tiene vergüenza, qué sé yo. Cierre sus ojos y hable con Él. Dios está ahí delante de usted y se está tomando todo el tiempo del mundo para escucharlo. Dígale, Cristo, ya no puedo yo más. No puedo, ya no quiero estar en esta prisión. Te entrego, Señor, mi vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si usted lo ha hecho de esa manera, le aseguro que en este momento Cristo ha entrado en su corazón. Y usted ha dado el primer paso. De aquí, de este momento, de aquí para atrás, ya pasaron las cosas viejas. De aquí para adelante, todas son hechas nuevas. Sí, tomó esa decisión. Muchas felicidades. Qué bueno. Gloria a Dios. Qué bueno. Y a todos los hermanos que ahora que están acá. ¿Cuántos de ustedes
han sufrido estos golpes de los que yo hoy he estado hablando? ¿O cuántos de ustedes, producto de estos golpes, se alejaron del Señor, dejaron ese primer amor, ya no quisieron acordarse del Señor o decidieron tomar decisiones propias sabiendo a dónde iban a llegar? También hoy es el momento de reconciliarse con Dios. Y vamos a orar. Y voy a pedirle a usted, si ha tenido uno de estos traumas, si ha pasado por estas cosas, en este momento, también entrégueselo al Señor, reconcíliese con el Señor y el Señor va a ver que le va a restaurar todo lo que usted perdió. Oremos. Amado Dios, gracias Señor, porque tú Señor lavaste los pies de tu discípulo. Y qué bueno Señor, porque ahora tú estás lavando mis pies Señor. Qué bueno que ahora Señor, tú has puesto Señor esa bandeja con agua y estás lavando estos pies Señor, que han pasado por muchas cosas desagradables. Señor, yo te pido que me limpies, yo te pido que me purifiques, yo te pido que me laves, Señor, y que tú me seques, Señor, y me llenes de amor, Señor. Padre Celestial, pongo delante de ti todas estas cargas, todos estos dolores que he pasado, Señor. Y Dios, yo te pido, Padre, que me hagas una persona libre. Ya no puedo seguir yo así. Solo no lo puedo hacer. Reconozco que no lo puedo hacer. Y te pido, Padre, que tú vuelvas, Señor, me vuelvas al camino tuyo. Te alabo, te bendigo y te glorifico. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. En esta mañana quiero compartir con cada uno de ustedes esta palabra de lo que significa y lo que normalmente nosotros, cada uno de nosotros, por algún momento de nuestra vida lo hemos pasado. Pero voy a empezar preguntándole, ¿alguna vez usted ha pensado o alguna vez se ha imaginado qué pasaría si las burlas, los menosprecios, ¿ya?, los insultos que nosotros recibimos, digamos, que cada uno de esos insultos, menosprecios que nosotros recibimos se convirtiera en un pelo, que fuera un pelo, ya sea cada insulto que nosotros recibimos o cada insulto que nosotros hacemos, y que fuera un pelo que saliera en nuestro cuerpo? Estoy seguro que cada uno de nosotros luciríamos como si fuéramos unos ositos, ¿no? ¿Por qué? Trato de que usted pueda imaginarse cómo sería una jovencita de 19 años con un cuerpo precioso, ¿no?, con un cuerpo lleno de pelo por producto de los insultos. Se vería como una osita. Bonita, pero como una osita, ¿eh? O un pastor predicando, ¿no?, como imagen de oso. ¿Eh? O una anciana, esa ancianita cariñosa que se la ve en la iglesia, esa ancianita que es bien amable con todo el mundo, con una fisonomía, con una imagen de osita. Todos ellos, todos nosotros, realmente nos convertiríamos en una bestia peluda. Todos nosotros, puedo decir, nos convertiríamos, tendríamos una similitud como los perros putles, que son peludos. Porque si el insulto fuera pelos, realmente todos y cada uno de nosotros estaríamos dentro de una capa completamente llena de pelo. Porque amigo, amiga, que usted que me está escuchando ahí, ¿quién no ha pasado por las turbulentas aguas del insulto, de la burla o del menosprecio en algún momento en su vida? Cuando se burlan en su forma de caminar, cuando se burlan de la apariencia física que usted tiene, cuando se burla o cuando es insultada por su esposo o su esposa, cuando usted siente la bofetada de la burla, del engaño de su novia
o de su novio, o cuando su esposo le produce el dolor del abandono, pese a que usted lo ama o la ama. ¿Quién no ha sentido ese dolor? Cuando la compañía, ¿cómo usted se siente cuando la compañía lo despide a usted sin ninguna justificación? Y que de un día al otro se quedó sin trabajo después de que tenía todo planificado para poder con esos dineros, con ese ingreso, poder cubrir las necesidades básicas del hogar o probablemente cubrir aquellas proyecciones que ya tenía usted en su vida. ¡Qué dolor! Claro. Duele. A veces los insultos llegan a propósito. Llegan con alevosía, llegan con premeditación, llegan con saña y llegan a producir el efecto que quieren producir, que es el daño en la vida de la persona. Pero también hay insultos, hay circunstancias en las cuales aparecen y llegan por azar. No están premeditados. Y ya sea de uno o de la otra manera, duele. Claro, ambos duelen. Ambos producen un dolor profundo. Y si no, pregúntenle a Victoria Rubuló, una señora de 59 años. Ella puede contar un poco lo que significa el dolor que produce al azar. Era una noche de noviembre del 2004. Ella conducía a su casa esa noche en Long Island, New York. Había ido a participar, venía de participar de un evento donde su sobrina salía en una pieza a tratar. Ese día fue un día muy cansador, tuvo bastante trabajo, fue un día muy agotador, pero aún así ella se dio tiempo para poder ir y estar junto con su sobrina. Ahora ella iba a la casa a descansar, a relajarse después de ese día. Ella no recuerda el Nissan color plateado que apareció súbitamente del oeste de la calle. Ella no recuerda nada de ese joven de 18 años que asomando su cara por la ventana del lado del pasajero sostenía en su mano, entre otras cosas, un pavo congelado de 20 libras. Al pasar, al tener el cruce con el carro de la señora Rubuló, este joven arrojó este pavo congelado de 20 libras sobre el parabrisas de esta señora. El pavo rebotó sobre el parabrisas y lo pulverizó como cuando un plato se destroza al caer en un piso de concreto. El impacto rompió el volante y como consecuencia destruyó el rostro. Ahí usted lo está viendo en la pantalla. Ese fue como quedó ese rostro. La violenta travesura juvenil de un joven de 18 años dejó luchando a esta señora entre la vida y la muerte durante 3 semanas en terapia intensiva. No podía recobrar el conocimiento, estuvo en coma inducida. Pero sí sobrevivió. Los doctores lograron restaurarle la mandíbula. Acomodaron uno de sus ojos con película sintética para que ella pueda ver con ese ojo. Y atornillaron placas de titanio en su cráneo. La imagen de la mano izquierda de su pantalla, esa es después de la operación. Ella no podía mirarse en el espejo sin poder recordar el dolor que le habría producido un hecho al azar. No estaba planificado, eso no fue con alevosía, fue con alevosía de la otra persona, pero no estaba planificado para ella. Como dicen en la jerga policial, estuvo en el lugar errado, en el tiempo errado, en el momento errado o en el momento equivocado. Yo estoy seguro que en algún momento de su vida usted también fue atacado, pero no por un pavo. Claro que no, tal vez no fue por un pavo, pero sí estuvo atacada e igual le hizo un daño. Igual le produjo ese daño como le produjo a esta señora.
Tal vez no le desfiguró la cara como a la señora Rubuló, pero sí le desfiguró su vida. Estoy seguro que le desfiguró su corazón, su dignidad, su bienestar. Tal vez usted se ha casado con uno de ellos. O tal vez usted está trabajando con uno de ellos. O tal vez fue abandonada por uno de ellos. La pregunta es, ¿a dónde acudir cuando este pavo de 10 kilos o de 20 libras se estrella y le desfigura a usted la cara? ¿Quién va a ser su aliado en este dolor? ¿Quién va a ser la persona que le va a ayudar, ya sea en la sed de venganza o en la restitución de lo que le hicieron? Bueno, en la Biblia tenemos un caso, una historia muy parecida en el final de la narración. Y yo quiero que me acompañen, por favor, busquen en su Biblia, en Juan capítulo 13, del versículo 1 al versículo 15. En este pasaje, en esta historia, podemos ver lo que significa cuando usted recibe el dolor, cuando usted ha recibido ya el impacto. La palabra del Señor dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlo con la toalla con que estaban ceñidos. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no comprendes ahora, mas los entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía que le iban a entregar, por eso dijo: no estáis limpio todo. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo sois, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os es dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Qué narración más sublime de lo que significa el dolor. Esta narración muestra, y le voy a decir así en una forma condensada, en una forma muy resumida, muestra 3 enseñanzas sublimes. La primera enseñanza es: Jesucristo sabía quién Él era. Él sabía quién Él era. Él sabía que el Padre lo había enviado y Él sabía que al Padre iba a volver. Él lo tenía claro, Él lo sabía. Segunda enseñanza sublime: Él era el Maestro. Él no era el invitado, Él no era un discípulo, Él no era un apóstol, Él era el maestro de todos sus apóstoles. Y como maestro nos dio una sublime, y uso la palabra sublime, una sublime enseñanza, en el sentido que dice que se levantó de la mesa, tomó su manto, se amarró una toalla a la cintura y vertió agua, dice, en un recipiente. Y luego Él empezó a lavar los pies de sus discípulos, y no solo se los lavó, sino que se los secó, y se los secó con la toalla que Él tenía en su cinto. Era algo de su pertenencia, algo que llevaba consigo. Con eso fue con lo que lo secó. Lo limpió, lo lavó y lo secó. Qué sublime enseñanza. Y la tercera que quiero que vean, esta enigmática pero sublime palabra: lavó sus pies.
Jesús, el Rey Supremo, el Ejecutivo Máximo, el estrenador del equipo, el dueño y soberano de los mares, el que creó los cielos y la tierra, el que pinceló cada una de las estrellas, el que puso todas las constelaciones, el que le puso nombre a todas las galaxias, es que al que ya puso los nombres a aquellas galaxias que ni siquiera hasta hoy la hemos podido descubrir. El que puso en la posición exacta cada una de estas cosas, el que creó los cielos, el que puso el sol en el lugar y en el preciso momento, como puso la luna. Ese fue el que lavó los pies de sus discípulos. Déjeme decirle algo, mi querido amigo, por si usted no se había dado cuenta. Tal vez no ha experimentado esto, o no lo he experimentado. Pero déjeme decirle algo. Los pies apestan. ¿Sabía usted? Quédese 3 días o 4 días sin lavarse los pies y vas a ver. Los pies apestan. Los pies son conocidos por su mal olor. Los pies no tienen buen aspecto. Los pies no son fotográficos, fotogénicos. Por lo menos yo hasta ahora nunca he visto a un empresario en su empresa, ¿no?, tener la foto del pie de su esposa en el escritorio, mostrándolo. No. Hasta ahora yo no he visto a una abuelita, ¿no?, una abuelita sacándole foto a los pies de su nietecito. Amigo, amiga, los pies tienen uñeros, tienen guanete, tienen callo, tienen verruga, tienen hongo y huelen a respiración de caballo, por si no lo sabía. Los pies huelen feo, los pies lucen feo, pero este es el punto importante de la historia. Jesucristo, mi querido amigo, tocó la parte fea, la parte hedionda, la parte que nadie la quiere agarrar. Él no solo la toca, sino que la limpia y la seca. Usted sabe, mire, imagínese esto. A mí siempre me gusta tratar de hacer como que hago actos de teatro. Imagínese este acto, ¿no? Jesucristo en la tierra, Dios hecho hombre en la tierra. Usted sabe que él solo lo único que necesitaba era mover la ceja, nada más. Y podía tener todo un regimiento de ángeles, arcángeles, serafines y querubines a su lado, listos para hacer lo que él les pidiera. Y estaban listos para venir a servirlo, listos para venir y estar con él, venir y protegerlo, darle todas las comodidades que él necesitaba. Pero no, él no usó nada de esos atributos que él tenía. Él agarró una toalla, agarró un recipiente, agarró agua y lavó los pies. Lo interesante de esto, y aquí es donde yo quiero llegar. Jesucristo, cuando lavó los pies, no excluyó a ninguno de sus discípulos, porque incluso le lavó los pies a Judas Iscariote. Cuando estaban cenando, dice que después de que cenaron, él agarró y les lavó los pies y les lavó a todos ellos. ¿Usted cree que en ese momento él no sabía que ya Judas Iscariote había hecho negocio con los Sanedrín de la iglesia? ¿Usted cree que él ya no sabía que le habían dado 30 monedas de plata solamente para que les diga a dónde iban a estar para que lo agarrarlo y crucificarlo? ¿Usted cree que Jesucristo, cuando lo estaba mirando a Judas, no lo había visto ya la película completa? Pero aún así, él agarró su toalla, él agarró su recipiente, él puso agua y fue y le lavó los pies al mismo Judas en ese momento. ¿Sabe qué significa eso, mi querido hermano? Que Judas hasta ese mismo instante tenía la posibilidad de ser perdonado y poder ser salvo. Porque le dio también la misma oportunidad a él. Cristo nos da un ejemplo, mi querido hermano, mi querido amigo,
de lo que significa lavar los pies a un Judas traidor. Y nuevamente vengo otra vez y le digo lo mismo. ¿Cuántos de nosotros no tenemos un Judas traidor? ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado en nuestra vida un Judas que nos traicionó, los mató, los destruyó en nuestra vida? La mujer que se enamoró de aquella persona que porque la amaba, porque lo amaba, le entregó lo mejor que Dios le había dado, lo más puro de su vida. Pero cuando ese hombre logró obtener lo que quería, la abandonó y la dejó. ¿Cómo se va a sentir ella viendo a ese Judas que la traiciona de esa manera? Judas se marchó con 30 monedas de plata. Judas se marchó con un dinero, pero sin la posibilidad de la salvación. ¿Cuál es el Judas que se marchó de su vida de usted? La pareja que usted amaba y que lo dejó. Aquella pareja, aquella persona, el hombre, la mujer, con el cual compartió tanto tiempo de su vida, puso todo su esfuerzo, trabajaron juntos, levantaron y construyeron lo que tenían, y de un momento al otro decide tomar otro camino, abandonándola a usted. Ese Judas, ese es el Judas del que está hablando Jesucristo. O el Judas que le aprovechó de que su buena confianza de usted, y justamente porque ser bueno con usted y creer usted en él, fue que hizo una sociedad y crearon un negocio y tuvieron un emporio financiero. Tal vez no un emporio, pero tuvieron una actividad económica financiera. Y cuando la actividad estuvo bien, cuando ya estaban todas las cosas bien, agarró y le hizo una mala jugada y lo dejó a usted fuera de la jugada. Ese es el Judas del que Dios está hablando. Probablemente ese Judas usted ha tenido. O ese Judas que jugó con sus sueños de usted, que jugó con sus sentimientos. No sé cuáles serán, no sé, pero usted se fija, Dios sabía quién era el Judas y Judas lo perdonó. Y Dios lo perdonó a Judas, le lavó los pies. Yo diría que la mayoría de nosotros ha tenido esa experiencia de tener un Judas en su vida. Pero claro, lo interesante de esto, mi querido amigo, mi querido hermano que usted está mirando, usted no es la mayoría, no. Usted es la excepción. Porque Cristo está viéndolo a usted. Cristo, después de todo, está mirando sus pies. Está humedeciendo sus pies. Lo está aceitando sus pies. Está aceitando sus dedos, sus talones, sus plantas, su arco, el arco de sus pies. Le está poniendo frescura de agua viva. Cristo, mi querido hermano, derramó agua viva sobre los pies de sus discípulos. Derramó amor, derramó perdón, derramó sanidad. Esto me hace recordar de que Jesús también puede derramar ese tipo de bendición sobre ese dolor que usted tiene, mi querido hermano. En el versículo 14, mire usted, en el versículo 14 dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies uno a los otros. Toda la historia es bonita, pero esta última parte ya nos confronta a nosotros. Dice, lo podemos ver y si lo miramos nosotros como expectantes, vemos a un Dios que es amoroso, a un Dios que es bueno, a un Dios que se sacrifica, que viene y le lava los pies, que viene y limpia los pies, que viene y le seca los pies. Y nosotros desde acá mirando podemos decir, oh, Dios es muy bueno. Realmente admiro la voluntad de Dios, admiro la grandeza de Dios. Pero la última parte, ¿sabe qué es lo que dice? Vosotros también debéis lavaros los pies unos a los otros. Entonces nos está diciendo, también tú tienes que hacer lo mismo. Ahora, tal vez esa parte a usted ya no le gusta. Y lo entiendo. Créame que yo lo entiendo. Porque no es fácil
querer superar el dolor de la frustración de una persona que fue marcada en su vida de niño o de niña y que aún hasta ahora, hasta la edad que tiene, aún sigue viviendo con esa pesadilla. Y tal vez usted va a decir, no, pero es que no es fácil decir eso. Para usted es fácil, pastor, porque lo está mirando de allá y porque no ha experimentado. Pero yo sí lo experimenté. Yo sí sufrí el dolor. Yo sí sé lo que fue que me hagan lo que me han hecho. Y por lo que me han hecho, usted me ve, mire, así estoy. No era lo que yo quería. Y la persona que me hizo este daño hoy está andando por las calles como si nada hubiera pasado. Pero yo quedé marcado o que yo quedé marcada. Hermano, amigo, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Pero aquí lo importante de esta historia es que Jesucristo, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, igual le lavó los pies. Aquí lo interesante es que nos dice que si él lo hizo, nosotros también tenemos que hacerlo. Amigo, para aceptar, escúcheme bien, para aceptar la gracia de Dios, hay que aceptar la promesa de lo que significa retribuir. Se lo repito, para aceptar la gracia de Dios hay que aceptar la promesa de retribuir. ¿Se acuerdan la historia de Victoria Rubolo? La señora esta de ascendencia italiana. No le conté la segunda parte. 9 meses después de esa desastrosa y funesta noche, ella se presentó con su rostro lleno de titanio, atornillado a una parte del cerebro, porque solamente tenía una sola parte del cerebro que quedó bien, lo demás quedó destrozado. Entonces la llenaron de titanio, quedó como una máscara de fierro y estaba sujeta y atornillada a una sola parte. Así ella fue y se presentó a la corte el día que su agresor fue citado. Brian Cushing, el nombre de este agresor. Ya no era ese juvenil engreído, ya no era ese jovencito jovencito con aire de grandeza que por quedar bien con todos los amigos había hecho ese acto sin nombre. No, 9 meses después ya no era ese jovencito. Cuando entró a la corte, este joven estaba llorando, estaba temblando y pidiendo disculpas a la señora y pidiendo disculpas a toda la ciudad de Nueva York. Este joven se convirtió en Nueva York un símbolo de la juventud que estaba fuera de control. Ese día, la corte fue abarrotada completamente. Mucha gente fue, no todos pudieron entrar, pero lo que querían era escuchar la sentencia, porque ese día el juez iba a dictar la sentencia y entre bambalinas, los comentaristas y todos aquellos de la jerga de las leyes decían que lo mínimo que el juez le iba a dar era una sentencia de por lo menos 25 años de cárcel. Era lo mínimo que iba a recibir. Ese día, el juez se sienta delante del joven. Y cuando dicta la sentencia, solo le dio 6 meses tras reja, más 5 años de libertad condicional y trabajo comunitario. No, cuando salió esa noticia, todo el pueblo se enfureció, todo el pueblo de Nueva York se enojó, salieron a las calles enfurecidos porque no podía ser posible que un crimen de esa índole pueda ser pagado solamente con 6 meses de cárcel y ya él tenía 3 meses, ya él tenía 9 meses en la cárcel, por lo tanto ya había cumplido su condena. El joven, llorando, se acercó y la abrazó a Victoria Rubolo. Y vino y la abrazó y lloró. Y la señora Rubolo lo que hizo fue, lo abrazó, le acarició el cabello y le susurró algo en el oído, algo así como que le dijo, yo te perdono. Hijo, quiero que tu vida sea la mejor que puedas.
esta señora no lo condenó a este joven. Esta señora bendijo el nombre de este muchacho. Lo que la gente después lo supo, cuando la señora Rubuló en una conferencia de prensa lo aclaró, fue que el juez efectivamente le iba a dar 25 años de cárcel, pero ella fue la que intercedió ante el juez para que no lo sentenciaran al joven, porque ella no quería que este joven sea sentenciado. Ella dejó que la gracia saliera de su corazón en vez de la rabia, del dolor y de la frustración. ¿Se da cuenta cómo una historia puede cambiar cuando el protagonista tiene en sus manos o el perdonar o el continuar con esa lacra de rabia, odio y rencor de generación tras generación? La señora Rubuló tomó el camino de la gracia y del perdón. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Cuál es su posición? ¿Qué es lo que ahora quiere hacer? Yo sé que usted seguro que ha tenido un Judas. Yo sé que seguro en algún momento también ha recibido un pavo congelado de 20 libras en su cara. Yo sé que en algún momento ha sido insultado, humillada. Pero mi pregunta es, ¿quiere seguir así adelante o quiere perdonar? ¿Quiere seguir construyendo? ¿Quiere usted seguir construyendo su cárcel de odio? Que usted mismo quiere ir construyendo, quiere ir poniéndose cada ladrillo de insulto, de dolor, de frustración y ir formando usted su propia cárcel. Porque le digo, cuando usted va a construir su cuarto de su cárcel, usted va a construir su cárcel, y cuando construya su cama, usted va a construir su cama para una sola persona, porque nunca va a estar acompañada, siempre va a estar sola, o siempre va a estar solo, construyendo y construyendo ese dolor. Probablemente ahí en su celda vaya a tener una pantalla gigante, probablemente vaya a tener una televisión, una pantalla gigante, pero en esa pantalla gigante lo único que usted va a ver 24 horas al día, durante 7 días a la semana, son las imágenes del odio, de la frustración, del odio por lo que a usted le hicieron. Y créame, mi querido, nuevamente le digo, mi querido amigo, tal vez usted no es creyente, pero también estoy hablando con usted. Créame que no estoy diciendo de que soy insensible a todas estas cosas que han pasado. No, yo he experimentado, yo en mi propia vida he vivido este tipo de cosas. Estoy hablando porque lo sé y lo he experimentado. Y es doloroso. Duele. Amarga la vida. No tiene uno ánimo para hacer nada. Porque siente que todo le sale mal. Y cuando le sale mal, ya tenemos a quien echarle la culpa. Es por culpa de ellos. Pero mi hermano, la pregunta es esto. ¿Quiere seguir construyendo esa cárcel? ¿Quiere seguir teniendo ese cuarto? ¿Quiere seguir agregándole más ladrillo a su cárcel personal? ¿O quiere de una vez derrumbarlo eso? El Señor sabe su dolor, mi querido hermano. El Señor conoce tu cicatriz. Cristo sabe el daño que te hicieron. Porque Cristo ha sufrido, déjeme decirle, los mismos daños y mucho más de lo que usted ha sufrido. A usted le han hecho daño, pero no lo sabía. Pudo haber sido como lo del señor Rubuló, por azar. Pero a Jesucristo no. Jesucristo sí lo sabía, y ya lo sabía con anticipación, y estaba viviendo, conviviendo, comiendo y enseñándole, compartiendo a la persona que lo iba a traicionar. ¿Cómo cree que se siente eso? ¿Pero usted cree que Cristo guardó rencor en su corazón? No, Él le lavó los pies. Él le lavó los pies. No estoy diciendo que usted puede olvidar ese problema,
Pero sí le estoy diciendo de que usted puede ser libre de ese problema. Puede sacarse esa carga y ponerla la carga a los pies de Cristo. Cuando Cristo vino y murió en la cruz, ¿sabe? Murió por su pecado, por mis necesidades, por todo lo malo que yo hice y por las cargas que estamos llevando durante toda esta vida, que no tenemos por qué llevarla porque ya Cristo vino y murió por ello. Me voy a saltar. Por último, escúcheme esto. Donde falta la gracia, lo escribí así, no sé si estará bien dicho, me ayudan mis hermanos porque quiero estar bien seguro del concepto. ¿Sabe una cosa? Donde falta la gracia, la amargura abunda. ¿Me entiende? Donde no hay gracia, seguro, la amargura va a abundar. Pero, donde abunda la gracia, mi querido amigo, mi querida amiga, o usted, mi querido hermano, sobreabunda el perdón. Donde abunda la gracia, sobreabunda el perdón. Mi reto en esta mañana, mi querido amigo, es que usted cambie su posición, cambie en su corazón la forma de cómo es concebir el dolor, cómo podemos nosotros cambiar estos menosprecios, estas burlas, estos insultos que nosotros hemos recibido, cambiarlo y convertirlo en gracia. Amigo, esto no se puede, y amiga, esto no se puede hacer por fuerza propia. Porque si hubiese sido así, tal vez muchas personas hubieran logrado salir de este entorno. Pero nosotros por nuestra propia fuerza no lo podemos hacer. Solo nosotros cuando vamos a los pies de Cristo, Cristo viene, nos abraza y nos dice que nos ama. ¿Usted está marcado en su vida? Puede que sí. Tal vez sufrió algo injusto y que hasta ahora lo está sufriendo. Puede que sí. Amigo, tal vez no es donde quería llegar, pero ahí está ahora. Por causa de ese error. Es la oportunidad de cambiar, es la oportunidad de cambiar su vida, es la oportunidad de cambiar la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de ser. Cristo vino y murió por sus pecados. Cristo vino y murió por mí. Murió. En Juan 3:16 dice que Dios nos amó tanto, de tal manera Él nos amó. Cuán grande fue el amor de Él, que mandó a su Hijo único para que muera en sustitución por nuestros pecados, por nuestras necesidades. Y estoy hablando de que usted puede superar ese paso. Usted puede superar esa línea que no lo permite avanzar. Usted puede derrumbar esa cárcel que lo tiene preso. Pero no lo va a poder hacer por su propia fuerza. Cristo, con usted, sí lo va a lograr. En la Biblia dice, ¿no?, que todos nosotros somos más que vencedores en Cristo que nos fortalece, ¿no? Así que yo lo voy a desafiar en esta mañana. Usted, que tal vez es la primera vez que nos está mirando, tal vez usted nunca ha ido a una iglesia, o tal vez usted ni siquiera había escuchado del Señor. Permítame hablar con usted. Voy a pedirle un permiso a todos los hermanos creyentes que están con nosotros. Solo quiero que me regalen estos 2 minutos. Quiero hablar con él, con ella. ¿Sabe? Si usted nunca había tenido este tipo de experiencia, Dios tiene algo maravilloso para usted. Sufrió, sí. Fue golpeado por la vida, sí. Su vida siente que no tiene sentido, sí. Pero hay algo bien lindo que quiero compartirle con usted. Aún con todo, Dios lo ama o Dios la ama. Y sabe, por ese amor fue que Él mandó a su Hijo Jesucristo. Hoy tiene usted la gran oportunidad de poder tener un encuentro personal con Él. Dígale, Cristo, quiero que tú entres en mi corazón. Transforma mi vida.
Y quiero que tú, Señor, lleves toda esta carga que yo tengo. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si usted lo ha hecho de esa manera, le aseguro que en este momento Cristo ha entrado en su corazón.